lo persigues, nadie te lo regala. Tus raíces fueron heridas de tus cicatrices, ya tu arco iris se quedaba sin matices. No te importa perderte en la cepa de Belice. Tigre, tú, dientes de acero y con las rayas grises. Estratégico era tu plan para llegar a México. Tanto caminar, por poco llegas tetrapléjico. Falta un solo inning para lograr el éxito. La suerte será el mejor amigo de tus méritos. Acelera, sabes que viene la última frontera. Te guardan, te aprietan los grilletes de la espera. Le das gracias a... Buenas mi gente, yo soy Jorge Pérez, este es Cuba en Caliente y nada, hoy venimos con un programa de toque de los que nos toca de verdad la fibra óptica, como digo yo, y después se quejan y protestan por qué me pusieron en la lista de los países que patrocinan el terrorismo, pero es que ellos son los terroristas, ellos son más terroristas que el propio Bin Laden. Aquí le vamos a poner los ejemplos de varios, muchísimos, porque se dice que fueron más de 3,000 fusilamientos que hubo a principios de la revolución. Hasta el Che Guevara mandó fusilar a personas, campesinos principalmente. Que en una de las fotos que aparece en la miniatura de este programa, uno de ellos los mandó fusilar el Che Guevara. Mi gente, esto fue una cosa que en esa época eso fue una cosa muy oscura que nunca se supo, porque como todo es una nebulosa, todo es una mentira, todo lo que ustedes saben, valga la redundancia, que hacen ellos, empezando por Fidel, que siempre tuvo la osadía y la inteligencia de poder mantener oculto todo, hasta que desgraciadamente el desarrollo llegó, la tecnología se hizo, muchas personas hablaron, se sacaron, ¿cómo se puede decir esto? Muchas fotos, reportajes, hasta fusilamientos de personas que no tenían por qué morir. Y ustedes saben, ya pusimos un programa anteriormente sobre Fidel que le hizo sombra, se fue. Ahí el que hizo sombra y el que no hizo sombra también se fue, porque ellos, todo el que les estorbaba. Es como ahora. Ahora no te fusilan, pero ahora te meten preso. Todo el que piense diferente a ellos no le sirven. Por eso, mi gente, siempre le digo que la verdad se dice aquí. Por eso esto es patria y vida y libertad para los presos políticos. Déjenme su comentario. Si quieren ayudar a nuestro canal, pueden dar un super chat o pertenecer o ser miembro de nuestro canal, como quieran. Cualquier ayuda siempre viene bien, mi gente, si la necesitamos para, primero que todo, mejorar nuestra tecnología y nuestro alcance, para poder llegar con mejores reportajes y mejores programas para ustedes. Nada, nos vemos la próxima. ¿Cuántas personas fueron fusiladas en Cuba en los primeros años del castrismo? No hay números claros. Si nos guiamos por los datos de organizaciones como Archivo Cuba, hablamos de más de 3,000. Otros escritores hablan de más de 5,000 solo entre 1959 y 1961. De acuerdo con Rojo, en un texto publicado por el Centro de Pensamiento Cuba Siglo XXI, de esos más de 5,000 fusilados en apenas 2 años, solo unos 500 tenían que ver con el régimen de Fulgencio Batista. Pero lo cierto es que la incertidumbre se ha profundizado porque quienes podrían ofrecer los datos exactos, o sea, quienes indicaron y protagonizaron esos fusilamientos, han preferido mantener los números en la sombra. En declaraciones reseñadas por la BBC en 2016, el oficialista Instituto de Historia de Cuba, a través de su presidente René González, señaló que los fusilados fueron muchos menos que los que se reseñan extraoficialmente. El funcionario castrista no ofreció tampoco un número específico, pero sí dijo que todos habían sido fusilados en el marco de la ley, con transparencia y causas probadas. Pero más allá de los debates sobre el número, que siempre serán importantes porque no estamos hablando de pollos o mandarinas, sino de personas muertas, hoy traigo a colación el tema de los fusilados por otros dos motivos fundamentales. Para recordar una fecha histórica trascendental en ese proceso y para ayudarnos a pensar en el tipo de justicia transicional que queremos en una Cuba futura. Si quieres enterarte por dónde va la reflexión, acompáñame hasta el final de este video, pero primero dale like y compártelo para que otros también puedan disfrutar de lo que hacemos. Acuérdate también que puedes siempre dejarnos alguito a través de nuestra cuenta de PayPal o mediante un super chat, un gracias o unas estrellas monetizadas si nos ves por Facebook. Nos vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta.
Los fusilamientos revolucionarios no comenzaron en Cuba después del 1 de enero de 1959. Ya desde la Sierra Maestra, el castrismo había implementado un sistema de justicia castrense que incluía ejecuciones. No obstante, como es lógico, la fase de la justicia revolucionaria en la Sierra Maestra ha sido mucho menos divulgada y defendida por el castrismo. Pero lo que sí está claro es que a partir de los primeros días de enero de 1959, los fusilamientos y ahorcamientos que hasta entonces se habían realizado a la sombra de las montañas se volvieron una práctica pública, pues así como tuvieron que mantenerse ocultos para que el castrismo pudiera alcanzar el poder, también tuvieron que ser publicitados para que pudiera conservarlo. De este modo, el paredón se transformó en una versión tropical de la guillotina francesa con la misma función: paralizar mediante el terror cualquier atisbo de rebelión que pudiera quedar o surgir entre los cubanos. Así, las primeras víctimas públicas del castrismo fueron militares y policías, seguidas de funcionarios y otras personas vinculadas al régimen anterior. Luego fueron ejecutados ciudadanos comunes bajo el pretexto de haber sido simpatizantes de Fulgencio Batista. Y cuando los supuestos enemigos anteriores se habían agotado, el castrismo no dudó en recurrir a quienes otrora fueron sus amigos, pero comenzaron a enfrentársele cuando dejaron de compartir los rumbos hacia el comunismo que estaba tomando el movimiento. Quizás uno de los casos más emblemáticos en ese sentido es el del comandante del ejército rebelde y fundador del Frente del Escambray, Plinio Prieto Ruiz. Después que Plinio rompió con el castrismo por considerar que iba camino a una nueva dictadura, se alzó de nuevo en el Escambray y, producto de una delación, fue detenido en el poblado de Cumanayagua, en Cienfuegos, en octubre de 1960. 10 días después de ser detenido, fue puesto frente a un tribunal revolucionario y, de acuerdo con el testimonio de su propia madre recogido por el periódico Avance en marzo de 1961, Plinio fue fusilado antes de que fuera dictada públicamente su sentencia. María Caridad Ruiz, la madre de Plinio, aseguró a Avance que en una transmisión de radio y mucho antes de que se celebrara el juicio, José Pardo Llada, el famoso periodista que después también terminó adversando el castrismo y exiliándose en Colombia, aseguró que los 4 acusados del juicio de Plinio serían condenados a muerte. La señora María Caridad aseguró además que había ido a ver al presidente del tribunal, pero solo la había recibido una hermana suya que, llorando, le dijo que su hermano no podía hacer nada porque Juan Escalona, por entonces ayudante de Raúl Castro y después fiscal general cubano y de la famosa Causa 1 de 1989, había traído la sentencia ya hecha desde La Habana. Así eran los juicios y procedimientos revolucionarios, espacios en los que realmente muchas de las víctimas pudieron señalar directamente a sus victimarios, como aquel espectáculo desarrollado en el Palacio de los Deportes, hoy Ciudad Deportiva, donde se juzgaron a varios de los principales victimarios del régimen anterior, como el comandante del ejército Jesús Sosa, acusado de haber cometido crímenes de guerra durante sus tiempos combatiendo a los rebeldes en la Sierra Maestra. Sin embargo, también existen evidencias de que no todos los fusilados en los primeros meses de la revolución fueron juzgados, ni tan siquiera mediante los procesos sumarísimos establecidos en la ley implementada por el ejército rebelde. E incluso hay evidencias, como las contadas por la madre de Plinio Prieto, de que muchos de los juicios revolucionarios fueron un show en el que las sentencias se imponían o anulaban a voluntad de los altos mandos del castrismo. Quizás el ejemplo más elocuente en ese sentido es el juicio de los aviadores. Así se dio a conocer en la prensa. Es un juicio que tuvo lugar en Santiago de Cuba entre finales de febrero y los inicios de marzo de 1959. En el juicio se juzgaron a más de 40 acusados, entre pilotos, artilleros y mecánicos de la Fuerza Aérea Republicana. Se les acusaba, entre otras cosas, de asesinato y genocidio por haber bombardeado y ametrallado distintos poblados del oriente del país, como Sagua de Tánamo. Lo que pasó en Sagua de Tánamo en diciembre de 1958 fue reseñado con posterioridad en enero y los primeros meses de la revolución por la prensa del país. En los reportes se hacía mucho énfasis en el papel de la aviación en lo que allí había acontecido. Y por supuesto, eso caldeó mucho más los ánimos en torno al proceso en contra de los aviadores. Antes, durante y después del juicio de los aviadores, la prensa cubana de entonces no paró de mostrar imágenes de los estragos ocasionados por la aviación en Sagua de Tánamo. A esta última localidad la prensa llegó a llamarle la Lídice de Cuba, en alusión al pueblo checoslovaco que fue arrasado por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de este ambiente hostil en contra de los aviadores, el tribunal revolucionario que los juzgó en primera instancia decidió absolverlos de todos los cargos. Durante el primer juicio, la defensa hizo un gran trabajo.
Entre los abogados de ese primer juicio estaban actuando algunos de los mejores juristas de la Cuba de entonces. Algunos de ellos habían ya tenido experiencia en otros juicios revolucionarios muy publicitados y otros habían incluso defendido a algunos de los asaltantes al cuartel Moncada en el juicio que se les hizo en 1953. Por ejemplo, entre los abogados destacaba Arístides de Acosta, que había sido el abogado del comandante Sosa Blanco en el juicio de la Ciudad Deportiva que ya les comenté. Pero en el juicio de los aviadores, los abogados hicieron uso de las herramientas y la experiencia que por años habían acumulado en los tribunales cubanos y defendieron la idea de que no había pruebas indubitadas de que los acusados hubiesen sido los responsables de las muertes que se les achacaban. Muchos de los pilotos que participaron en los combates que se investigaban en el proceso habían abandonado el país en los primeros días de enero y no habían podido ser capturados. Y una de las tesis de los abogados entonces era que, ante la ausencia de algunos implicados, la pluralidad de acusados y las características de los ataques aéreos, no se podía determinar específicamente quién de los acusados era responsable de cada una de las muertes y los daños que se imputaban en el proceso. Y aunque en su sentencia el tribunal reconoció que aviones piloteados por los acusados y por otros que abandonaron el territorio nacional efectivamente habían ametrallado y bombardeado distintos puntos del oriente cubano, ocasionando muertos, heridos y daños en esas localidades, también reconoció que muchos de los objetivos atacados por los pilotos eran militares y las pruebas presentadas en el juicio no habían podido justificar sin la menor duda quiénes o quién de los acusados había producido las muertes, lesiones y daños imputados. O sea, el tribunal asumió la tesis de la defensa y aseguró que no le había quedado clara la responsabilidad individual de cada uno de los acusados en los hechos que se les imputaba. Defendieron que en el caso de los aviadores el tribunal no había adquirido la convicción o certeza necesaria para imponerle a los encartados no ya la pena capital, sino ninguna de privación de libertad. Después de darse a conocer la sentencia en favor de los aviadores, la misma prensa que había incendiado el debate en torno al papel de la aviación en lo acontecido en varias localidades del país en los últimos días del régimen de Batista, criticó duramente la decisión del tribunal. El 15 de marzo de 1959, la revista Bohemia publicó una pequeña nota complementaria bajo el título "He aquí la obra de los inocentes aviadores". Y para justificar su titular, acompañó dos fotos que ilustraban cómo habían quedado algunas edificaciones del Central Manatí después que los días 1 y 2 de diciembre de 1958 la aviación de Batista le hiciera lo que la revista calificó como una visita. Según Bohemia, y aquí cito textualmente, los aviones que visitaron Manatí muy probablemente habían sido piloteados por alguno de los acusados, y aseguró además que solo en Manatí la aviación había dejado 10 muertos, que era una cifra superior a la de 8 fallecidos que según el Tribunal Revolucionario de primera instancia habían producido las incursiones de la aviación en todo el oriente cubano. Bohemia salpicó además su comentario diciendo que el Tribunal Revolucionario había asegurado que jurídicamente nada se le podía probar a los aviadores, pero que las fotos que se aportaban podrían no ser muy jurídicas, pero sí eran muy elocuentes. La reacción inmediata ante el fallo absolutorio del Tribunal Revolucionario no provino solo de la prensa o la opinión pública. El mismísimo Fidel Castro en persona salió a criticar la decisión de sus comandantes y dijo que la absolución había sido un error que no se podía permitir y que sería el colmo de la locura de un pueblo y de una revolución liberar a los que habían demostrado ser los más cobardes asesinos y servidores de la tiranía. Dijo además que los tribunales revolucionarios no necesitaban más evidencias que los pueblos y aldeas destruidos y las decenas de cadáveres de niños y mujeres asesinadas por balas y bombas. Y más o menos eso fue lo mismo que dijo Bohemia días después, cuando aseguró que las fotos de los edificios destruidos no eran jurídicas, pero sí elocuentes. In front of the presidential palace in Havana, nearly 1 million people, which is just about the whole population of this capital city, gathered at the bidding of their new leader, Fidel Castro. The summary courts-martial and executions of Batista followers have brought criticisms from abroad, especially America. Castro wanted to know how his countrymen felt on the subject, and the hysterical reception shows that Cubans would support just about anything he did. Dr. Castro, a 32-year-old lawyer, has recently banned the Roman holiday-type trials at the local sports stadium. He certainly displays great eloquence and a powerful personality. Se han encontrado con que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Por supuesto,
A nadie sorprende ya que después de las palabras de Fidel Castro los acusados no hubieran sido puestos en libertad como correspondía. Los acusados permanecieron presos y el fiscal anunció que interpondría un recurso de revisión que llevó a que en un término de 5 días se celebrara un nuevo juicio de los aviadores. Para ese nuevo juicio, el propio Fidel Castro nombró un nuevo tribunal encabezado por Manuel Piñeiro, más conocido como Barbarroja, quien ya era el jefe de las fuerzas rebeldes en Santiago y que después sería el director del famoso Departamento América encargado de exportar la revolución cubana a otros países del continente. Asimismo, Fidel nombró como nuevo fiscal para el segundo juicio nada más y nada menos que a su ministro de Defensa de entonces, Augusto Martínez Sánchez. Los abogados de los aviadores, acompañados por el Colegio de Abogados de Santiago de Cuba, se quejaron porque la ley vigente en aquel entonces establecía que el recurso interpuesto por el fiscal no podía estar dirigido a ventilar en un nuevo juicio hechos diferentes a los probados en la sentencia, y le recordaron a Fidel que no se correspondía con las lógicas del derecho llamarle delincuentes y criminales a unas personas que no solo no habían sido sancionadas todavía por tribunales duros, sino que después de 2 semanas de juicio y de un análisis pormenorizado de las pruebas en su contra, un tribunal designado por el propio ejército rebelde los había absuelto de todos los cargos en su contra. Pero sin importar las quejas de los abogados, después de las palabras de Fidel y del clima que se había generado en torno al primer fallo absolutorio, el desenlace era esperado. La audiencia de apelación comenzó el 5 de marzo y finalizó con el pronunciamiento del veredicto el 7 de marzo de 1959. A los acusados no se les permitió asistir a la audiencia pública y en su representación acudieron solamente sus abogados. Antes de este segundo juicio ya se había generado una atmósfera contradictoria. Algunos decían que los aviadores eran inocentes, pero otros también trasladaron una atmósfera agresiva que se expresó no solo en reportes incendiarios de prensa, sino también en algunas manifestaciones en la ciudad de Santiago de Cuba y por supuesto en las palabras de Fidel Castro. Esa atmósfera agresiva se expresó durante la audiencia en ausencia de los acusados en contra de los abogados que tan dignamente los habían defendido en la primera y segunda instancia. Uno de esos abogados que defendió dignamente a los aviadores en primera y segunda instancia fue Carlos Peña Justiz, un abogado de larga trayectoria que 6 años antes también había asumido la defensa de 4 de los asaltantes al Moncada en su juicio de 1953. Entre los moncadistas defendidos por Peña Justiz estaba Gustavo Arcos, quien después devendría en un crítico de Fidel Castro, por lo cual sufrió prisión política y a su liberación lideró el Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Además de defender a algunos moncadistas, Peña Justiz también estuvo relacionado con el movimiento 26 de julio durante su lucha contra Batista. Pero la integridad y profesionalidad de Peña Justiz, a pesar de sus lazos con el movimiento 26 de julio, lo llevó a denunciar públicamente en el segundo juicio que había sabido por círculos del ejército rebelde que ya se había enviado una orden a Santiago desde La Habana para condenar a 8 de los acusados a muerte y los demás a largas penas de prisión. Y esas argumentaciones de Peña Justiz, a pesar de su trayectoria, le granjearon ataques implacables por el entonces ministro de Defensa y fiscal del proceso durante la audiencia de revisión. Y es que la estrategia del fiscal en ese segundo juicio no se basó en argumentos jurídicos. A fin de cuentas, los argumentos jurídicos eran los que habían llevado al tribunal de primera instancia a tomar una decisión absolutoria en favor de los aviadores. El fiscal Martínez lo que hizo fue calificar la línea de defensa, especialmente la de Peña Justiz, como una cadena de mentiras. Pero además arremetió con ataques personales en contra de otro de los abogados de la defensa, el doctor Arístides de Acosta, a quien calificó de representante de la dictadura de Fulgencio Batista. Los ataques del fiscal contra Da Costa fueron muy fuertes y generaron una reacción en cadena por parte del público asistente en la sala, que también le emprendió contra el letrado, y por esa razón el tribunal le instó a abandonar la sala sin ofrecerle ninguna protección. Y por supuesto, para completar la labor de Martínez Sánchez, mientras el segundo juicio estaba andando, Fidel Castro siguió echándole leña al fuego y reiteró públicamente la culpabilidad de los acusados, diciendo en la televisión nacional que el personal de la Fuerza Aérea merecía, si no la pena de muerte, al menos largas penas de prisión y trabajos forzados. En esas alocuciones, Fidel dijo que los acusados eran el cordón umbilical entre los reaccionarios y los criminales de guerra. También acusó a los colegios de abogados de Santiago y La Habana, que le habían pedido el cumplimiento de las leyes que él mismo había promulgado, de tener una actitud contrarrevolucionaria. Esas palabras de Fidel fueron también un incentivo para Peña Justiz, que terminó su alegato de defensa con esta frase: si ustedes condenan a estos tipos que ya fueron absueltos, están convirtiendo a Fidel Castro en el Napoleón del Caribe y a la revolución en una tiranía. Pero por supuesto, de nada valieron estas admoniciones.
En la noche del 7 de marzo, el segundo tribunal revolucionario al que fueron sometidos los aviadores anunció su veredicto. 20 acusados fueron condenados cada uno a 30 años, 9 artilleros a 10 años de privación de libertad y 12 mecánicos a 2 años. De acuerdo con el testimonio posterior de uno de los pilotos juzgados en aquel proceso, la indicación inicial había sido que los pilotos o algunos de ellos fueran condenados a muerte. Sin embargo, el arzobispo Pérez Serrante, quien en 1953 también intervino para salvar la vida de varios moncadistas, le pidió a Fidel que reconsiderara esa decisión y que no les impusiera la pena capital. Al parecer, la intervención de un hombre muy respetado como Monseñor Enrique Pérez Serrante dio resultados en este caso. Los aviadores estuvieron en prisión al menos 20 años. Los primeros fueron liberados como parte del intercambio de prisioneros políticos que se inició durante la era Carter en la segunda mitad de la década de 1970. Pero el juicio de los aviadores significó además un parteaguas entre el castrismo y algunos de sus más importantes partidarios. Los más llamativos pueden ser los casos del comandante del ejército rebelde Félix Pena, quien fue el presidente del primer tribunal que absolvió a los aviadores. Apenas un mes después de que fuera dada a conocer la condena de los aviadores, el 15 de abril de 1959, la prensa notificaba que el presidente del tribunal de primera instancia, Félix Pena, se había suicidado dentro de su auto estacionado en la esquina de calle 21 y 84 en Marianao, La Habana. El jefe de la Fuerza Aérea entonces, Pedro Luis Díaz Lanz, declaró a la prensa que Pena había dejado una carta para explicar su trágica decisión y justificarla en motivos personales. Sin embargo, hay muchas personas que consideran que Pena fue asesinado y para ello esgrimen varios argumentos. Uno de ellos fue que el tiro que le ocasionó la muerte fue en el pecho y que atendiendo el lugar de entrada del proyectil, difícilmente Pena pudo haberse autoinfligido esa herida. También muchos aseguran que Pena no tenía ningún motivo para suicidarse. Tenía fecha de boda programada para dentro de una semana después de su muerte y además después de la boda tenía planeado trasladarse a Bonn, Alemania, como agregado militar de la embajada cubana en aquel país. Otro de los miembros del Tribunal de Absolución, el también comandante del ejército rebelde Antonio Michel Yabor, después de la muerte de Pena, terminó renunciando a sus cargos y grados y tiempo después salió al exilio. Su carta de renuncia es un documento que refleja lo que ya en fecha tan temprana como abril de 1959 sentían varios de los que habían hecho la revolución junto a Fidel Castro. Uno de los párrafos de esa extensa carta aseguraba: he visto con creciente dolor cómo las fuerzas que combatieron al comandante Pena y lo llevaron al sacrificio de su vida han ido ganando potencia día a día hasta convertirse en los factores decisivos y determinantes del actual momento. Como las limpias aspiraciones de la revolución son sustituidas por planes de factura extraña que apuntan a un plano totalitario. Como poco a poco los que no comparten esos planes son desplazados o eliminados. Por estas y otras cosas no me queda otro remedio que renunciar y el exilio. Por su parte, el abogado Peña Justiz, que tan duramente había criticado a Fidel durante su alegato de defensa, calificándolo como el Napoleón del Caribe y a la revolución como una nueva tiranía, fue encarcelado un poco después, acusado de conspirar contra la revolución con otros abogados. En 2009, el Nuevo Herald publicó el testimonio de uno de los aviadores enjuiciados en aquel fatídico juicio, Guillermo Esteves. En ese testimonio, Esteves aseguraba que estando preso en el presidio modelo de Isla de Pinos, compartió prisión con Pérez Justiz, quien le contó que un tiempo después del juicio había sido arrestado y trasladado a Arroyo Blanco, un centro de detención, torturas y fusilamientos cercano a la ciudad de Guantánamo. Le aseguró además que allí había sido humillado y torturado de múltiples formas. Según el testimonio de Esteves, Peña Justiz le contó que le infligieron repetidamente la tortura del agua metiéndole la cabeza en una poceta hasta casi ahogarlo. Pero peor aún, de acuerdo con el testimonio de Esteves, Peña Justiz le aseguró que había sido llevado al lugar de las ejecuciones y lo habían atado a uno de los postes de ejecución junto con otros reos. Y una vez allí, los tribunales daban la orden de preparen, apunten fuego, tronaban los fusiles, daban incluso el tiro de gracia, fusilaban a sus compañeros, pero él permanecía vivo. Y lo dejaban vivo solo para recordarle que la próxima sería de verdad. Y entonces en un momento determinado llegaron a la puerta de la galera con mi nombre. Y por supuesto, bueno, prepárate que ahora llegó tu momento de que te vamos a fusilar. Bueno, ahí todo el mundo se fue a saludarme, a despedirme en la puerta. Entonces, bueno, me mandaron a caminar con 4 guardias, con los fusiles cargados, por un camino. Y estuve caminando, yo te diría 5 o 10 minutos, no me recuerdo el tiempo, ¿no? Y amenazando, bueno, llegó tu final, te vamos a fusilar. Yo en la espera del impacto más que los disparos, ¿no? Porque cuando llega el impacto yo suponía que se terminaba Alberto Mullen.
en un momento determinado me mandan a parar, vírate de frente, y digo, bueno, ahora sí llegó el momento. Y entonces yo siempre en la espera de los impactos. O sea, cuando te van a fusilar, tú dices, bueno, cuando reciba los impactos, Alberto Müller terminó su jornada de vida, ¿no? Pero los impactos no llegaron. Pero si bien estos ejemplos nos pudieran parecer el resultado de un proceso avanzado y que fue radicalizándose con el tiempo, lo cierto es que esa fue la tónica de la justicia revolucionaria desde los mismos primeros días del triunfo de la revolución. Y cuando digo primeros días estoy siendo literal. En la madrugada del 12 de enero de 1959 se produjo la que ha sido calificada por muchos como una masacre. Una jornada de 8 horas de fusilamiento de más de 70 personas en la Loma de San Juan, en Santiago de Cuba. Esos fusilamientos siguieron a las decenas de detenciones de partidarios de Fulgencio Batista y miembros de las Fuerzas Armadas y la policía que fueron detenidos y acusados de crímenes de guerra y otros abusos en los primeros días de enero de 1959. Según un artículo publicado el 26 de enero de 1959 por la revista estadounidense Time, la mayoría de esos acusados eran asesinos probados que disfrutaban infligiendo dolor a sus víctimas y que para extraer secretos de los rebeldes capturados arrancaban uñas, carbonizaban manos y pies y usaban la castración como un método de tortura. No obstante, otras fuentes como la organización cubana Archivo Cuba, encargada de recopilar información acerca de las víctimas de la dictadura de Fulgencio Batista y Fidel Castro, alega que muchos de los acusados que fueron ultimados en esos primeros días y meses posteriores al triunfo no habían estado vinculados a hechos de sangre en el régimen anterior. Y lo peor es que muchos señalan que los primeros fusilamientos que se produjeron fueron inconstitucionales porque la Constitución de 1940 vigente al momento del triunfo el 1 de enero de 1959 y que Fidel Castro había prometido restaurar, proscribía de forma general la pena de muerte. El 11 de enero de 1959, un tribunal revolucionario presidido por quien también formó parte del segundo juicio de los aviadores y después fuera ministro de Educación, Belarmino Castilla, condenó a 4 militares a pena de muerte en un juicio sumario que duró apenas 4 horas. En ese juicio, Jorge Papito Cerquera, quien después fue uno de los protagonistas del Quinquenio Gris y uno de los censores más trascendentales de Cuba, actuó como fiscal. Testimonios de testigos presenciales aseguran que el juicio se desarrolló en un ambiente de circo. El arzobispo me llamó y me dijo, tiene que ir a la audiencia. Estamos hablando de Pérez Cerantes. Pérez Cerantes. Tiene que ir a la audiencia a ver que van a hacer un juicio contra varios militares a las 10 de la noche. El que estaba en ese momento, disculpen las interrupciones, era Raúl Castro, el que estaba frente a la plaza. Entonces, sí, pero escondido, junto con Barbarroja. Entonces, yo fui a la audiencia y me senté junto al fiscal para ver bien cómo se maniobraba el juicio. Y entonces estuvieron allí hasta las 2 de la mañana echando cosas contra 4 militares, nada más, 4 militares. Eran 4 los que estaban siendo Eran 4 además. Y echándole culpa, no tuvieron quien los defendiera ni nada, y hasta que por fin a la... Fue un juicio sin abogado defensor. Sin abogado defensor, sin abogado defensor. Entonces, como a las 10 menos 20, 10 menos cuarto, le pronuncia la sentencia, fusilamiento a los 4. Pero ese fusilamiento a los 4, que todo el mundo creíamos que lo iban a hacer en otro lapso de tiempo, que lo iban a hacer después con una defensa, como se hacían los juicios, con un abogado defensor, con una apelación, nada de eso existió. Entonces, cuando yo me iba, un capitán me dice, no padre, usted no se puede ir, tiene que venir con nosotros. Y yo creía que era, vamos a ir a Boniato a dejar a los 4 presos en Boniato hasta el nuevo juicio. Esa fue mi idea. Pero en el camino, cuando yo veo que no vamos a Boniato, sino vamos a las afueras de Santiago, ya me di cuenta que íbamos a un lugar desconocido. Y el lugar desconocido era la Loma de San Juan.
Esta persona que vimos hablando y que lamentablemente ya también falleció era el padre Chaveve, un sacerdote católico muy activo en la lucha contra Batista, ayudante del arzobispo de Santiago de Cuba, Enrique Pérez Cerante. Chaveve fue testigo y asistió a muchos de los fusilados en la Loma de San Juan y asegura que al terminar el juicio de los 4 militares salieron directamente para el campo de tiro donde los iban a fusilar. Y que una vez que llegaron a ese campo de tiro, que resultó ser un campo de tiro al lado de la Loma de San Juan en Santiago de Cuba, comenzaron a llegar camiones con otras personas que según el padre Chaveve no habían sido juzgadas, pero que también terminaron fusiladas esa misma madrugada. Llegamos allí y eran ya como las 2 de la mañana. Y cuando llegamos allí, vemos que había un montón de jeepis. No había luz eléctrica, no había teléfono, no había nadie. Era un monte, había ese hueco y delante de ese hueco una colección de jeepis de todo tipo y nada más las luces de los jeepis. Y allí se comenzó entonces a las 2. Pero cuando bajaban de un camión blanco, que yo nunca lo había visto, ahí traían a un montón de presos más. O sea, aparte de los 4, llevaron más. Sí, señor, 50 y pico hasta llegar a la cifra de 71. Cuando yo hablé con el capitán sin darse cuenta me enseñó la lista y habían borrado uno. Así que uno que escribió en la máquina de escribir borró a un amigo suyo. Y fueron 71. La prensa siempre dijo 72, pero es mentira. Fueron 71 los que se fusilaron allí. Padre, usted nos acaba de relatar que 4 personas fueron procesadas y condenadas a muerte y llevadas a la Loma del San Juan. Todos estos hombres no fueron procesados en ningún momento, ¿no? Ninguno. Ningún juicio. Ninguno, eso los recogieron no se sabe dónde. Varios venían con toallas. Varios tenían. Una de esas toallas me la dieron a mí para meter todos los regalos que le tenía yo que dar a las esposas de ellos. Me dieron una toallita ahí. O sea, las cosas que ellos le dejaron para que usted Sí, porque eso vino en la sucesión de los hechos. Al principio no, por la sucesión que quieren darle a su esposa el anillo y el reloj y cosas. Yo le dije, yo no tengo memoria para decirle a cuál pertenece a eso. Yo iré por la radio y llamaré a las esposas de ustedes. ¿Y lo pudo hacer? Sí. Al terminar enseguida y esa misma tarde, yo fui a la radio mía, que todavía no había sido tomada por Castro, y lo convoqué a todos los familiares a la iglesia catedral, que yo tenía muchos regalos de ellos, de sus seres queridos, y que ellos en su conciencia tenían que separar lo suyo y dejar los otros. Y repartí todos, de los 71, todas las cosas que me dieron. Una versión diferente a la del padre Chaveve fue ofrecida en el texto publicado por la revista Time a finales de enero de 1959. La revista aseguró que la mayor matanza de los primeros días de enero de 1959 ocurrió efectivamente una mañana en un campo de tiro de Santiago a la vista de la colina de San Juan. La revista Time aseguró además que los tribunales revolucionarios, además de las 70 personas que habían condenado a muerte y que fueron fusiladas en el campo de tiro, por esos días habían sancionado también a 10 hombres a 10 años de cárcel y habían absuelto a otros 47. El reportaje de Time también asegura que una excavadora había cavado una zanja de 40 pies de largo por 10 pies de ancho y 10 pies de profundidad, y que 6 sacerdotes habían escuchado las confesiones de los condenados en la prisión de Boniato antes de ser trasladados al campo de tiro. Esa versión difiere con la del padre Chaveve, aunque la propia revista también asegura que había un sacerdote en el campo de tiro que fue el que guió entre los faros de los camiones a los primeros fusilados. Time aseguró también que la televisión había solicitado que se dejara para el amanecer el fusilamiento del teniente Enrique Despaine porque querían que pudiese ser grabado a plena luz del día. Despaine había sido uno de los acusados del juicio de 4 militares del que sí hay registro y que fuera celebrado en la noche del 11 de enero. Ernesto Despaine había sido acusado de haber cometido 53 asesinatos. En el año 2002, el periodista Antonio Llano Montes relató en Radio Mambí
que a él le había tocado reportar un juicio que se le hacía por esos días en Santiago de Cuba a 72 infelices y que estaba presente cuando Raúl Castro dijo su famosa frase: si uno es culpable, todos los demás también lo son, y que todos iban a ser condenados al fusilamiento. Pero igual, para contribuir a las dudas o a la falta de respuestas concretas con relación a los procesos judiciales que pudieron haber conducido a la muerte a más de 60 personas en la ciudad de Santiago de Cuba en los primeros días de enero de 1959, sirve mencionar también un artículo publicado por el periódico Granma en enero de 2024. En ese texto, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba aseguró que se había hecho justicia con los criminales de guerra batistianos y dijo que el lunes 12 de enero fueron fusilados en Santiago de Cuba 4 criminales de guerra responsables de haber cometido asesinatos y numerosas atrocidades. Granma no menciona nada de que el 12 de enero también fueron fusiladas otras 68 personas. Sin embargo, el texto de Granma lo que sí asegura es que el 14 de enero de 1959, 2 días después de la matanza de la Loma de San Juan, el periódico Revolución publicó los nombres de otros 68 militares y masferreristas que fueron fusilados. Y aunque ni Revolución en el 59 ni Granma en el 2024 dijeron en qué fecha fueron fusilados esas otras 68 personas, hoy sí sabemos que fueron fusiladas en la madrugada del 12 de enero de 1959, conjuntamente con los 4 militares que menciona fueron juzgados en la noche del 11 de enero de ese propio año. Los testimonios son divergentes y pocos han podido tener acceso a los documentos que certifican la existencia o no de procesos judiciales contra más de un centenar de personas en los primeros días de enero de 1959 en Santiago de Cuba. Lo que sí parece claro es que de haberse producido un maratón de juicios revolucionarios estaríamos hablando de varios procesos. Pero más allá de estos detalles que se confunden por el paso del tiempo y la ausencia de evidencias documentales, de lo que no parece haber dudas es que en la madrugada y la mañana del 12 de enero de 1959, con juicio previo o sin él, fueron ultimados en la Loma de San Juan y depositados sus restos en una amplia fosa común cavada al efecto entre 71 y 73 cubanos. Con relación a las ejecuciones de la Loma de San Juan, Time también reportó: los autobuses llegaron al campo de tiro antes del amanecer y los condenados desmontaron. Iban con las manos atadas y los rostros demacrados. Algunos alegaron que habían sido simpatizantes de los rebeldes todo el tiempo, algunos lloraban, la mayoría iba en silencio. En una colina que dominaba la cordillera, una multitud vitoreaba a cada descarga. ¡Mátenlos, mátenlos!, gritaban los espectadores. El propio Antonio Llano Montes, el periodista que aseguró a Radio Mambí en 2002 que había participado en el juicio en contra de 72 infelices, declaró que el espectáculo que quedó en el campo de tiro a la Loma de San Juan después de los fusilamientos fue deprimente. Habló de que al concluir los fusilamientos podían verse manos de cadáveres que sobresalían por encima de la tierra que echaron sobre la fosa, lo cual, según él, era un indicativo de que algunos habían muerto asfixiados tratando de salir de su propia tumba. Y ese detalle que señala la exposición de los cadáveres está también en correlación con lo asegurado por la organización Archivo Cuba y después repetido también por el politólogo y escritor cubano Julio Schilling en un texto publicado por Cubanet en 2019. Ambos aseguran que en 1963 las lluvias relacionadas con el huracán Flora desenterraron algunos de los cuerpos sacándolos sobre la tierra y dejándolos a la vista de todos. Eso condujo a que el régimen cubano reubicara los cadáveres en tumbas de concreto pesado que teóricamente fueron arrojadas después en la fosa de las Islas Caimán. Yo lo fusilamos ayer. ¡Que fuera! ¡Mauricio! ¡Asesino! Usted puede decir lo que entienda, que todos los fusilados de inicio de la revolución eran criminales de guerra que lo merecían, que los detalles de lo sucedido no están claros, pero más allá de cualquiera de esas afirmaciones hay dos cosas que son trascendentales. Los obligados a ofrecer transparencia con relación a lo que sucedió en la Loma de San Juan y en los años siguientes son sus impulsores, quienes por demás impulsaron ese tipo de procedimientos en nombre de la justicia. Y el principal impulsor de esos fusilamientos masivos de los que algunos de sus principales exponentes vivían orgullosos es el castrismo. El silencio al respecto no hace más que señalar al régimen cubano. Lo segundo a resaltar, sin demeritar la importancia de los detalles sobre los procesos judiciales que condujeron a los fusilamientos de la Loma de San Juan, es el tiempo en que se investigó, juzgó y ejecutó a los acusados en los primeros días del triunfo. Incluso si creemos la versión oficial de que todos realmente fueron juzgados, lo que es difícil de creer es que, como dice el periódico Granma, se les hayan respetado sus derechos como acusados.
No hay forma de que en apenas 14 días, concediéndoles desde el día 1 de enero de 1959, lo cual es perfectamente irrisorio, pudiera haberse llevado a cabo una investigación real, garantista y profunda, y mucho menos un juicio justo que determinara responsabilidades y penas acorde a las conductas de los implicados. El 12 de enero de 1959 lo que se puso en marcha en la Loma de San Juan no fue un proceso de justicia, fue un proceso de escarmiento y satisfacción inmediata a un sector de la población cubana que había sufrido los desmanes del régimen anterior. Pero ese proceso, justificado con la necesidad de satisfacer a las víctimas, lo que realmente impulsó fue una maquinaria de venganza, terror y concentración de poder que todavía hoy no se ha detenido en Cuba. Y lo peor de ese asunto es que todavía hoy muchos justifican ese proceder atendiendo a la necesidad que tenía la joven revolución de poner orden, defenderse y dispensar justicia en un momento convulso de su historia. Pero todas las evidencias y cuestionamientos que hoy hemos visto son trascendentales más que para revisitar nuestra historia, para invitarnos a preguntarnos: ¿es esta la misma justicia que queremos y necesitamos en un futuro transicional cubano? Por ahí les dejo la reflexión. Respondan ustedes en nuestros comentarios. Si te gustó, recuerda darle like al video y compartirlo para que otros puedan disfrutarlo. Y como ya te pedí, déjame tus comentarios que siempre los agradezco aunque no tenga mucho tiempo para contestarlos. Y recuerda además que puedes apoyar lo que hacemos mediante el envío de estrellas monetizadas si nos ves por Facebook, de un super chat y un gracias si nos ves a través de YouTube o simplemente de una transferencia a través de nuestra cuenta de PayPal. Nos vemos como siempre en la próxima entrega.